pasaría si quisieses usar algo que está diseñado para funcionar sobre un trípode, es decir, sobre tres patas? Pienso en, qué sé yo, alguna de las cámaras del estudio, o en alguna mesita, o una de esas lámparas que hay ahora que parecen reflectores de cine, y se te arruinase una pata. No hace falta ser Einstein para tenerlo claro. Obviamente se vendría todo en banda, al suelo, rotura, y agarrarse la cabeza a ver si todavía está en garantía o si conservaste la garantía. Algo similar, en términos claramente simbólicos, está ocurriendo en la Argentina en los últimos tiempos, referido a nuestro Poder Judicial. Un Poder Judicial que viene negándose sistemáticamente a cumplir con el rol estabilizador que la Constitución le determinó, le diseñó para la democracia. Un Poder Judicial que se viene inmiscuyendo en el territorio de los otros poderes, del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, a veces negándole en los hechos competencia, casi como si no existiesen. La primera vez que esto ocurrió, que esta disonancia alarmó al pueblo argentino, ocurrió hace 6 años, cuando los por entonces nuevos miembros de la Corte Suprema bancaron una decisión de beneficiar a los genocidas y acortar las condenas que estaban purgando. Esto detonó una de las marchas más extraordinarias que tuvo lugar en este país, que se caracteriza, entre otras cosas, por sus infinitas marchas extraordinarias. Hablo de aquella a la que todavía recordamos como la marcha del 2 por 1. También vamos a jugar hoy con la frase misteriosa, como venimos haciendo en los últimos programas. Vamos a recordar una de las finales más delirantes del Roland Garros que hayan existido. Vamos a revivir lo que fue la experiencia de pasar por el Paracultural y vamos a entrevistar a la divina Cecilia Roth, una de las protagonistas de la cultura democrática de estos últimos 40 años, que además conoció de primera agua, porque estaba viviendo allá, lo que fue la democratización de España a la muerte de Franco, y por eso puede comparar y enriquecernos hablando de las dos experiencias, de la democratización española y de la argentina. Quédate acá, que va a estar bueno. Ya está con nosotros Rocío Criado, pero no la voy a invitar a jugar a la frase misteriosa porque ¿cómo la va a recordar? Es una frase que fue pronunciada en 1991, cuando si no estaba naciendo estaba en eso, así que muy claramente se le tiene que escapar. Pero con ustedes que están del otro lado, con ustedes que pueden googlear, digo, sí puedo jugar. Es una frase que decía muy claramente: no llore, señor ministro. 1991... Está claro que no fue ni Culfas, ni Guzmán, ni López Murphy tampoco, ni ninguno de ellos. Pero bueno, eso, a ver quién se acuerda sin hacer trampas de quién la dijo y a qué ministro le estuvo dirigida. Ahora vamos a hablar de una marcha de esas verdaderamente memorables en un país como el nuestro que tiene tantas marchas verdaderamente memorables, la que recordamos como el 2 por 1. ¿Pero por qué la recordamos así? ¿2 por 1 de qué? Esta marcha fue el 10 de mayo de 2017 y fue una marcha muy importante que respondía a un fallo de la Corte Suprema de Justicia de unos días antes, del 3 de mayo, que lo que establecía era la aplicación de este 2 por 1, que lo que establecía era una reducción de la prisión de pena a un represor de la última dictadura que se llamaba Luis Muiña. Justamente lo llamativo era que este recurso se aplicara en casos de delitos de lesa humanidad y además generaba el temor de que otros represores quisieran también hacer uso de este beneficio, ¿no? Claro, sin duda era una puerta de entrada, ¿no? Digo, para equiparar a criminales de lesa humanidad con criminales comunes. Eso era lo más preocupante y hay que decir que esa Corte es la actual Corte Suprema de Justicia, si bien no fue una votación unánime y hace unos años, en 2021, renunció una de sus integrantes, Elena Hayton de Nolasco. Hay un dato que es importante, que es un año antes del fallo, en 2016, el expresidente Mauricio Macri intentó designar a 2 de sus miembros por decreto: Horacio Rosati, el actual presidente, y Carlos Rosenkrantz. Algo totalmente irregular, de hecho no sucedió, finalmente sus pliegos pasaron por el Senado de la Nación, pero es un dato importante a la hora de entender el contexto y por qué decidió que estos 2 jueces, o por qué intentó que ingresaran de esta forma. Pero como vos remarcabas, lo lindo de esto, lo bueno fue la marcha, ¿no? La respuesta que fue inmediata y que se sintió a lo largo de todo el país, que respondía a la política de memoria y verdad, justicia
justicia que nos enseñaron las madres y las abuelas de Plaza de Mayo, que finalmente, como van a ver en este informe, obligaron a la Corte a dar marcha atrás. Una información que acaba de conocerse, un fallo de la Corte Suprema votó a favor de la aplicación del 2x1 por delitos de lesa humanidad. Miles de personas se manifiestan en Plaza de Mayo en contra del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Por los que fueron torturados, asesinados. Quiero y queremos justicia. El del 2x1 es un recurso jurídico que permite reducir la pena de prisión a personas privadas de su libertad de manera preventiva, sin condena firme, por más de 2 años. El 3 de mayo de 2017, la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró aplicable el 2x1 para un condenado por delitos de lesa humanidad. El beneficiado fue el represor Luis Muiña, condenado por crímenes cometidos durante la última dictadura cívico-militar en el Hospital Posadas. Este fue un recurso de un momento de crisis de la Argentina, donde las cárceles se llenaron de personas acusadas o con procesamientos por delitos contra la propiedad privada, básicamente, y una manera de evitar esta superpoblación carcelaria. En pocas palabras, si alguien resultaba condenado a 4 años y pasaba en prisión preventiva 2 de ellos, ya estaba cumplida su pena. Lo que sucedió es que en un momento la Corte Suprema decidió aplicar esto a un represor. La Corte estaba integrada por Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda, Elena Hayton de Nolasco y los jueces Horacio Rosati y Carlos Rosenkrantz, a quienes Mauricio Macri había intentado designar por decreto, pero finalmente fueron confirmados por el Senado. Salió 3-2. No fue unanimidad de la Corte. Rosenkrantz, Rosati y Hayton votaron el 2x1 y Maqueda y Lorenzetti en disidencia. Ninguno de los 5 sabe mucho derecho penal, esa es la realidad. Tenía la implicancia de acortarle la condena, porque había que calculársela doble en el tiempo de procesamiento. Los procesamientos largos también son violatorios de derechos humanos. Pero bueno, eso se resuelve de otra manera, no se resuelve de esta forma. Lo que se notó y se evidenció, y el juicio político que se está llevando adelante lo muestra claramente, era la voluntad de un sector de la política de terminar con las políticas de verdad, memoria y justicia. Querían a los represores en libertad y pasaron a ser como una categoría especialmente protegida por un sector de la política y un sector del Poder Judicial. El máximo tribunal basó su decisión en una ley sancionada en 1994 y derogada en 2001, con el argumento del principio de ley más benigna, contemplado en el Código Penal de la Nación. La respuesta de los organismos de derechos humanos, encabezados por las madres y las abuelas de Plaza de Mayo, fue inmediata. Los genocidas son genocidas y tienen que ser juzgados y condenados con todo el peso de la ley. Los delitos, los que están siendo juzgados y condenados, son delitos continuados, porque pienso en los chicos apropiados. Cada chico apropiado es un delito continuado. Cada día que ese chico se levanta y no conoce su identidad ni lo que le pasó a sus padres, ese delito vuelve a cometerse en un delito que continúa ejecutándose, y por eso los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles. Lo que no se juzga y se condena se repite, con otra forma, pero aquel que piense distinto le espera lo que sufrieron nuestros hijos, los 30.000 desaparecidos. Yo creo que significó el escalón final de una degradación que ha sufrido el Poder Judicial de un tiempo a esta parte. El 9 de mayo, reunido de urgencia, en menos de 24 horas y casi por unanimidad, el Congreso convirtió en ley la prohibición de aplicar el 2x1 en casos de crímenes de lesa humanidad. Que van a caminar libremente por las calles aquellos que decidieron desaparecer. Van a estar caminando libre por las calles aquellos que torturaron. ¿Quién fue el instigador de todo esto? ¿Cuál de los 3 magistrados se levantó una mañana y dijo, tenemos que avanzar en esto? Muiña nunca estuvo detenido en el periodo comprendido 94-2001. Por lo tanto, no le correspondía la aplicación de la norma, y además fue juzgado y condenado
con otras leyes, en otra etapa histórica después del año 2007. Quiero que pensemos y traduzcamos realmente todo lo que ha ocurrido en este caso. Si uno se pone a pensar mal, tal vez lo que se esté construyendo acá es la construcción de una nueva mayoría en la Corte, para otros temas. Resulta difícil separar esta decisión de la Corte del intento de modificación del 24 de marzo, de la minimización y el desprecio sobre el número de desaparecidos. Acá hubo un pueblo que le dijo no al punto final, no a la amnistía. Un pueblo que se movilizó por la verdad y por la justicia. Todos los representantes de cada uno de los bloques generando un dictamen de consenso que le diga no solo a la Corte Suprema, sino también a los tribunales inferiores que acá los genocidas no se los perdona, no se les conmuta la pena y que eso queda prohibido por ley. Acá queremos una ley que diga claro que el lugar de los genocidas es estar privado de libertad, que defendemos las garantías para todos. Al día siguiente, movilizaciones masivas en distintos puntos del país pusieron un freno definitivo a la medida. Esta intentona de un sector del Poder Judicial y un sector de la política claramente fue abortado por la profunda vocación democrática y política que tienen los argentinos, que no dudaron ni un segundo en salir a la calle a decir que no estaba de acuerdo con eso. Nunca más terrorismo de Estado, nunca más genocidas sueltos, nunca más el silencio. Fue muy emocionante porque fue un momento de mucha comunión. Mirá que estábamos gente que pensábamos muy distinto, pero teníamos la firme convicción de que estábamos peleando por una misma causa, todos unidos. Esas condenas se consiguieron gracias a la pacífica y continuada acción de abuelas, de madres, que nos enseñaron que frente a las atrocidades del hombre hay una opción que no es la venganza, sino el Poder Judicial, la justicia. Me sorprendió gratamente y me sorprendió positivamente. Realmente creo que fue una reacción espontánea, inesperada. Son esas cosas que uno se siente feliz al decir, bueno, algo debo haber contribuido para que pase esto. Más de 1,5 millones de manifestantes que ganaron las calles de la ciudad para reclamar contra ese fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Lamentable fallo, por cierto, y que de alguna manera preanunció lo que vendría después, ¿no? Poco más de un año después, en una nueva causa, la del ex agente de inteligencia Rufino Batalla, la misma Corte revirtió el fallo del caso Muiña. Con 4 votos contra 1, los jueces decidieron que el beneficio del 2x1 no es aplicable para responsables de delitos de lesa humanidad. Solo el entonces presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, ratificó su postura de que el 2x1 es un beneficio que incluye a represores. No era necesaria, no había nada que aclarar. Era inviable la aplicación del 2x1. A mi juicio, desde un punto de vista constitucional, desde un punto de vista penal, cometieron no tuvieron la honestidad de decir, no, mire, lo repensé y realmente cambié de criterio, lo cual es honesto. No dijeron eso, sino que invocaron una supuesta ley interpretativa. Esta Corte Suprema, que es la misma de aquel entonces, es una Corte Suprema que no se encarga ni de la administración de justicia ni de los valores que se supone debe tener la administración de justicia. Esta es una Corte Suprema que solo obedece al poder. Y el poder había decidido, de alguna manera, exonerar o morigerar las penas a los represores. Esta Corte, además, representa buena parte de ese mismo poder que formó parte y fue cómplice de la dictadura. Los que somos pueblo sentimos frente a eso. Para nosotros es importante, festejamos cuando aparece un nuevo nieto, porque cada nieto que aparece es un amigo, un hermano que lo perdimos. Cada vez que se reconoce o se encuentran restos desaparecidos, es un pedazo de verdad que recuperamos para nuestra historia, para nuestro país. El poder no va a poder cambiar, o le va a llevar mucho tiempo, cambiar esa noción de que la historia es nuestra, porque nosotros somos los sujetos de esa historia.
Los argentinos nos familiarizamos con el prefijo para durante la dictadura de la manera más lamentable, porque era la forma en la que llamábamos a las agrupaciones parapoliciales o paramilitares, que eran las que llevaban adelante una represión que se supone que no estaba permitida en este país por ley, por la Constitución. Pero alguien ya en democracia tuvo la brillante idea de subvertir ese mensaje espantoso que venía con el prefijo y utilizarlo para denominar otra cosa. ¿Qué fue en los 80 el paracultural, Manuela Iriani? Es como una reivindicación, ¿no? Porque efectivamente este lugar del que vamos a hablar, que abre sus puertas en Buenos Aires el 7 de marzo del 86, era el paracultural, un espacio que sucedía en paralelo a la cultura establecida. Comienza como un sótano en la calle Venezuela, en San Telmo, que estaba pensado más que nada para ensayos, para todo lo que tiene que ver con la actividad que está fuera de escena, pero rápidamente comenzó a abrir sus puertas al público y a llenarse de artistas de las disciplinas más variadas, que empezaron a tener ahí formatos cortos, formatos más largos, eventos impensables para ese momento y que encontraron una voz, un lugar propio. Y de hecho, de esto va un poco una anécdota hermosa que nos cuenta en el informe Carlos Belloso. Él habla de esto de encontrar un lugar en el mundo. El paracultural fue un foco infeccioso de los finales de la década de los 80. El tipo estaba en su casa, era la noche, que se decía, me voy a dar una vuelta al paracultural, no sé a qué, siempre algo hay. Somos las representantes del partido LLL. Fue un reducto, como su nombre lo indica, paracultural, ¿no? Un paralelo a la cultura vigente, pero podíamos hacer lo que se nos venía en gana. Otro cigarrillo. En esos momentos había una frase que circulaba de Sumo que era no sé lo que quiero, pero lo quiero ya. Y me parece que para mí siempre sintetizó el espíritu del paracultural. No sé lo que quiero, pero lo quiero ya. Se acaba el tiempo, porque perdimos mucho tiempo y ahora hay que decirlo. A mitad de la década de los 80, esa sensación de tiempo perdido que señala Carlos Belloso se había convertido en una urgencia por decir, por hacer, por poner el cuerpo. La sociedad argentina llevaba poco más de 2 años de vida en democracia y surgieron nuevos espacios al calor de esa libertad tan deseada como inexplorada. En el barrio de San Telmo, sobre la calle Venezuela, escaleras abajo, esa explosión de teatro, música y locura creativa encontró un refugio y una plataforma de despegue. Se llamó Centro Paracultural. Por eso no sientas vergüenza por los 432.000 australes que me pediste prestado. Te los di, te los doy, te los estoy dando. Desfiló mucha gente en el paracultural, desde, qué sé yo, Gambas al ajillo, los Messi, los apestosos, los mimilocos, los corrosivos. Eran grupos que a veces duraban 2 semanas y después se destruían por los efectos de la droga. Mucha gente que pasó por el paracultural, de público, que estuvo trabajando con nosotros, todo, hoy se acuerda de ese momento y lo que más se acuerda es del espacio de libertad. El espacio de libertad a veces uno lo tiene que ver, uno tiene que creer en ese espacio. Por en ningún lado está el cartel donde puedo hacerlo. Un escenario mínimo para una escena desmesurada. Eso era el paracultural. Un espacio pequeño, lleno de columnas, humo, acerrín en el piso, luz baja y olores varios. Era un lugar de encuentro porque ahí ensayaban Patricio Rey y Los Redondos y hacían funciones como privadas, ¿viste? Medio clandestinas, pues un montón de cosas que en ese momento, que no era tanto que se vendiera o no, sino que transformara al espectador y a nosotros. Yo empecé recitando poesía en el paracultural. Con Damián Dreisig teníamos un dúo que se llamaba Los Messi.
fue notable, porque era un espectáculo que hacían los dos, como poética y absurdo. Hacíamos poesía con cualquier cosa y de cualquier cosa hacíamos algo, ¿no? Sándwich de Cantimpalo, 0,90. Mirá, qué época, ¿no? 0,90 un sándwich de Cantimpalo. Ahora te sale 3 lucas y con un colchón de verdes. El Paracultural también fue un rico semillero de bandas. Ahí convivían, más o menos pacíficamente, algunas de las muchas tribus rockeras que germinaron en Buenos Aires con el fin de la dictadura. Punks, skinheads, darks, fan del ska, del reggae y del rockabilly se cruzaban los fines de semana. En esa escena nocturna y heterogénea había un actor que desentonaba: la policía. La policía venía cada rato, hacía racias todo el tiempo. Omar Viola tenía números que trabajaba desnudo. Y no sé por qué coincidencia, pero siempre la policía venía cuando estaba trabajando Omar Viola y se lo llevaba desnudo a la comisaría. La visibilidad no tardó en llegar. Con los mismos niveles de creatividad y desparpajo, quienes a fines de los 80 revolucionaron el under porteño, a principios de los 90 pusieron patas para arriba los teatros oficiales y la televisión. Empezaron a aparecer como Urdapilleta, que era realmente un tipo con un talento muy especial. Era un orgullo que ese espacio sirviera para que alguien se pudiera sentir de esa manera. Hacer humor en un sótano desde las mujeres era complicado. Las Gambas era un ejemplo de una potencia, ¿no? de una mujer que también tenía que decir lo suyo, ¿no? En el Paracultural todo el mundo dijo lo suyo. Duró unos 5 años y luego la propuesta se reversionó en otros 2 espacios físicos, uno de los cuales continúa abierto hasta la actualidad. Culturalmente fue algo impactante y no hay que hacer teatro porque está bien hacer teatro, sino hay que ver teatro porque el teatro nos está diciendo algo. Esas son las cosas que hablamos de la democracia, ¿no? Son cosas que nada está hecho y se terminó. La cultura se hace cada día, no se hace y ya está. Se hace y se sostiene. Quiero pedir un aplauso muy especial para las dueñas de la cultura, que son Omar Viola y Horacio García. No te vayas, que en el próximo bloque viene a conversar con nosotros Cecilia Roth, la maravillosa actriz Cecilia Roth, que tiene una forma increíble de iluminar lo que han sido estos últimos 40 años de democracia con sus historias conmovedoras. No voy a abundar en presentaciones, es la gran actriz que todos conocemos, que tuvo esta rara fortuna de la cual vamos a hablar durante la charla, de desarrollar su carrera entre España y Argentina, trabajando con los mejores de ambas orillas. Digo, por mencionar solo 2 ejemplos: Almodóvar en lo que refiere a España y Adolfo Aristarain en lo que refiere a la Argentina. Es Cecilia Roth, un placer como siempre encontrarnos en situaciones raras. Con gente Alrededor, con gente escuchando lo que uno dice. Un placer para mí también. Obviamente. Cecilia, en general, por eso empezamos por esto, porque con lo de los 40 años siempre linkeamos con el 30 de octubre del 83, que fue el día de la primera votación en mucho tiempo. Sí. ¿Dónde estabas y qué estabas haciendo? Estaba en Madrid. Yo no vine a Buenos Aires hasta el 85. Desde el 76 hasta el 85. Creo, en ese momento no tenía una buena relación con mi país, que es estaba enojada, estaba muy triste, porque ahí ya se sabía todo lo que había pasado. No había manera de hacerse el tonto, ni que los demás se hicieran los tontos. Y no sé si le di mucha bola. Me emocionó la idea de que se iban a ir los militares, pero no sabía dónde iba a parar esto. Tuviste, no diría la fortuna, porque eso significaría tan solo azar, y no es el caso, pero participaste de una serie de películas y de obras que
ayudaron de alguna manera también a metabolizar lo que habíamos vivido durante esos años espantosos, ¿no? Nos tiraban tomates, te digo. Ayudaron, ahora son clásicos, pero sí. Sí. No fue solo azar, supongo, pero sí, algo fue una confabulación. Hay una frase de Salinger de un libro que se llama Fran Zui, que dice: siento que soy un paranoico al revés. Creo que el mundo conspira para hacerme feliz. Y en ese momento yo era una paranoica al revés. Sentía que todo conspiraba para hacerme feliz. Empecé a trabajar muy pronto. El primer casting que hice, entré. Fui a San Sebastián con esa película. Era muy chica, pero... Y era... Te lo digo de una manera que hasta me abruma, pero era como natural, ¿sabes? Era como natural. No era ni ¡ay, qué honor! Ni era... mira, era como ir caminándolo, ¿no? Vamos viendo, vamos yendo. Pero al mismo tiempo, digo, para cualquiera de nosotros cuando quiere revisar, hacer, digamos, el camino de los últimos 40 años, hay determinadas películas que son insoslayables, qué sé yo, Un lugar en el mundo, por mencionar una. Diría Kamchatka, siendo cuenta de que no tengo nada que ver con eso. Pero digamos, eso, el hecho de tener que interpretar historias que tenían que ver con lo que se había sufrido, con lo que se había padecido, ¿te ayudó? Digo, más allá de... Entendí, quise, que mi cuerpo se abrió a eso. Se había abierto previamente al tener amigos desaparecidos, muertos, de 17, 18 años. El no poder entender, ¿no? Un poco como en el Holocausto. No poder entenderlo, saberlo en España y no poder entender que esa persona ya no esté, y que no esté, y que esté desaparecida. La palabra desaparecida era... y al tener que construir personajes que atravesaban y que todo aquello los involucraba, pude encontrar lo que yo no había querido ver en mí, posiblemente, no había querido sentir internamente. Me acuerdo de Federico Lupi ayudándome en una escena, a quien todavía le estoy agradeciendo. En una escena en un lugar en el mundo en la cual yo contaba que mi hermano de 22 años había sido, desaparecido y no sabíamos nada de él y que estaría muerto, posiblemente. Entonces me costaba entrar. Y entonces Adolfo dijo, era un traveling además, que es imposible cortar. Sí. Entonces Federico me dijo, ven, salgamos de la casa, vamos a tomar un poco de aire. Y me agarró así el brazo y me dijo, ¿cuántos años tenía tu hermano? Me llevó a la situación, ¿cuántos años tenía tu hermano cuando murió? Y yo dije 22 y me puse a llorar sin parar, porque la particularización de una sola cosa es lo que te hace acceder a la totalidad, ¿no? ¿Qué perfume usaba? No la idea. y bueno, y la escena fue gracias a Federico, totalmente. ¿Cómo recordás tu tránsito por el menemismo? Bueno, yo creía que estábamos en un país de joda, esto era una joda, era una cosa delirante, era como que yo te doy una hoja y me das $1, no sé. Yo estaba haciendo 9 lunas en ese momento, durante largo tiempo, estaba trabajando mucho. El recuerdo es mucho trabajo y mucha gente hecha polvo. Y mucha gente hecha polvo. Y mucha conciencia de aquello.
Y también la fantasía de irme de la Argentina en ese momento. La fantasía de irnos. Porque era... Es que pensás en Menem en ese momento y era como pensar, no quiero decir nombres, pero como pensar en presidentes imposibles de ser presidentes. Y además con una capacidad de engaño que ahora lo pienso y digo, pero qué bárbaro, ¿no? Cómo estaba apoyado por los medios. Me acuerdo de Neustadt, me acuerdo de cómo lo apoyaban los medios, ¿no? Cosa que sigue siendo igual. Pero creo que nosotros éramos más inocentes, todo el país. ¿Pensaste que íbamos a poder vivir un periodo democrático como el que ocurrió entre el 2003 y el 2015? ¿O ya, como tantos de nosotros, prácticamente no tenías esperanza en la calidad democrática de este país? ¿Sabes qué me sorprendió? Me sorprendió muchísimo. Y no lo podía creer hasta que me di cuenta que estábamos viviendo eso. Y que fueron años muy felices. Me estás hablando del periodo que sabemos, ¿no? Fueron años muy felices, muy felices. Lamento enormemente que mi hijo, que tiene 23, ahora cumple 24, no sepa de mi hijo y de todos los chicos, y no haber tenido en la vida por ahora, ojalá que por ahora, esa vivencia colectiva que tuvimos, ¿no? Esa vivencia colectiva que fue muy sorprendente y que fue también muy trágica, porque si lo pensás desde ahora, desde aquí, qué trágico todo, ¿no? La muerte de Néstor, todo lo que pasó y pasa con Cristina, o sea, qué trágico todo también. ¿Cómo explicás o cómo te explicás, este fenómeno, por eso que no es solo argentino, sino que también es español y mucho más allá, ¿no? Porque más allá. Se ve en muchos otros países de esta derechización con la que no contábamos, esta vuelta a pensamientos que pensábamos largamente superados por la historia, por la racionalidad. Y sumados por la otros pensamientos inesperados también, ¿no? La humanidad me sorprende, ¿qué querés que te diga? Me sorprende. Cuando uno se da cuenta que no es solamente en la Argentina, que esto está pasando en el mundo, en España claramente, ¿no? Pero que hay una internacional de derecha, de la nueva derecha, como dicen ellos, los libertarios, o como se dice cada uno en distintos lugares, ¿no? Nadie puede pensar que bueno, por ejemplo, hablando del aborto, del derecho al aborto, nadie puede pensar que que no podés abortar porque tenés a otra persona que tiene que decidir por sí misma. O sea, es como delirante, ¿no? No, es mi cuerpo, no hay otro. Está dentro de mi cuerpo, no es otra persona que puede decir, che, no. Por ejemplo, no sé, esto es muy pequeño en relación a tantas cosas enormes como, no sé, qué sé yo, como quemar el Banco Central, qué sé yo. Pero como hay detrás un pensamiento intelectual, escuchar a los chilenos, por ejemplo, no sé, hay uno, Axel, no me acuerdo el apellido, o a los no sé, escuchar a Bukele, qué sé yo, no sé cómo explicarte, o sea, es como un chiste por un lado, y es verdad. Y lo que no termino de entender es cómo le pega a la gente que apoya, no solamente que apoya, que pide más, ¿no? Da un poco de miedo. A pesar de eso, está bien que está claro que no es fácil irse a ningún otro lado ahora, porque en todos lados se cuecen habas en este momento, pero el hecho de que sigas estando acá, el hecho de que sigas planeando yo voy y vengo, hacer cosas... Esa es la realidad. Voy y vengo, planeo aquí y en España, por supuesto, yo no me voy a ir nunca de Buenos Aires. Es mi base, es mi lugar, pero la realidad es que necesito, por trabajo, eso sucede por suerte, entonces
me doy cuenta que necesito aerearme también. Por otro lado es una suma, ¿no? Argentina y España las vivo como una suma, como una sola cosa, te diría, en mi interior. No como si fuera, no estoy allá. No, estoy en los dos lados. Aunque esté pisando tierra argentina, también puedo estar comunicada y muy interesada en saber qué está pasando allí. Sí, una alegría como siempre reencontrarme con vos y charlar con vos. Para mí también. Muchísimas gracias por haber venido. Muchas gracias a vos. Muchas gracias a vos. Con mucho amor. Ya volvemos. Ya estamos de vuelta en la TV pública con 40 años de democracia y este es el momento en el cual la agencia Telam nos ayuda a revisar cómo los medios cubrieron, reflejaron determinados hechos de las últimas 4 décadas. En este caso, uno que ocurrió el 13 de agosto de 1988 y es un hecho en realidad bastante vergonzoso y por más de una razón. Es el momento en el cual el entonces presidente Alfonsín se presentó en la Sociedad Rural a dar un discurso y fue terriblemente abucheado porque obviamente le estaban encima porque querían sacarle algún tipo de medidas que no estaba dispuesto a dar. Entonces la verdad que esto fue muy vergonzoso. Alfonsín se enojó mucho, pero también poco tiempo después les dio exactamente lo que querían. 13 de agosto de 1988. Una tarde fría y lluviosa. Los palcos de la Rural se llenan a la espera del discurso que inaugura la exposición como todos los años. Son meses difíciles. La crisis económica del país se viene profundizando. Tras el fracaso del Plan Austral, el gobierno de Raúl Alfonsín ensaya el Plan Primavera con nuevas medidas. Pero la tensión no cede. En medio de ese escenario, los productores del campo reclaman la eliminación de los derechos de exportación, pese a un contexto donde, a diferencia del resto del país, atraviesan un momento de gran rentabilidad gracias a un alza en los precios internacionales. Y, como es habitual, aprovechan el podio de Palermo para hacer oír su voz. El progreso no va a lograrse con alquimias divorciadas y alejadas de realidad, ni con industrias artificiales, ni con prohibiciones de exportación, ni con protecciones tarifarias. El presidente de la Rural es aplaudido mientras lanza sus críticas. Históricamente, las tribunas de Palermo sirvieron como termómetro de las relaciones entre el campo y el gobierno de turno. Así, mientras Irigoyen, por ejemplo, había sido abucheado tan solo días antes de ser derrocado, Aramburu, Rojas y Videla fueron ovacionados. Lo que nadie esperaba entonces era que en ese mismo escenario un presidente saliera a responderles. Yo quiero comenzar por poner de relieve esto que está sucediendo esta tarde en la sociedad rural argentina. Los silbidos están en los títulos de todos los diarios al día siguiente. Horas después de los incidentes, la sociedad rural intenta despegarse de lo que califican como una conducta impropia de los hombres de campo. Hablan de patotas y le atribuyen los insultos a grupos de la política sin mayores precisiones. Sin embargo, a medida que pasan los días, se suman las críticas. La escena hablaba por sí sola. El gobierno reclama por el ataque a la investidura presidencial. El campo, lejos de retractarse, profundiza el conflicto y aprovecha para instalar más en agenda sus reclamos. Critican a Alfonsín por su tono antagónico y antiliberal. Pero Alfonsín recibirá el apoyo de distintos sectores. Ante este desafío, las declaraciones altisonantes no aportan ninguna solución real al problema de la economía. Lo cierto es que la decisión de un presidente constitucional de desafiar la obediencia en las tribunas de Palermo despertó un guiño en muchas partes de la sociedad y se volverá un antecedente histórico en el desarrollo democrático de estos 40 años. Algunos
comportamientos no se consustancian con la democracia, porque es una actitud fascista el no escuchar al orador. Son los que muertos de miedo se han quedado en silencio cuando han venido acá a hablar en representación de la dictadura. En estos días se está hablando mucho de Bruno Stagnaro porque Bruno es el director y el adaptador de El Eternauta, la serie producida por Netflix que está llevando a las pantallas del mundo entero, que va a llevar a las pantallas del mundo entero esta historieta original de Westergel y Solano López. Pero no es la primera vez, Alan Longi, que hablamos de Bruno Stagnaro. Lo mencionamos cuando recordamos Pizza Birra Faso. Después vino Un gallo para Esculapio, una serie maravillosa también. Pero ¿cuál fue el primer éxito popular de veras de Bruno Stagnaro en la televisión argentina? En la televisión y en esta pantalla, el 18 de octubre del año 2000, Ocupas. Es la serie, una que muchos habrán vuelto a ver o han visto por primera vez en la actualidad, que está subida en las plataformas y que está siendo un renovado éxito con memes, con viralizaciones de escenas, que muestra también de alguna manera cómo se captura la marginalidad en televisión. En el año 2000 era una novedad la forma de abordarla desde la ficción y además el tratamiento cinematográfico que tenía esta serie, lo cual también le aportaba el atractivo televisivo. Bruno Stagnaro habló con nosotros, nos cuenta cómo se fue desarrollando esta serie, que de alguna manera también fue premonitoria, porque un año antes del 2001 fue que se presentaba y luego la realidad superó la ficción. Enseñale por su respeto. Amigo. Ahí en su... Decile que lo suelte. Muchacho. Tranquilo. Suelten. Déjenle ya. Hasta el 18 de octubre de 2000, la marginalidad aparecía en la tele solo como informes periodísticos. La crisis del modelo económico de los 90 arrojaba cada vez más clase media a la pobreza, y todo parecía reducirse en documentar esa caída. Hasta que llegó Ocupas y puso patas para arriba la forma de abordar los márgenes de la sociedad a través de la ficción. En aquel momento en realidad no había una intención ni de plasmar una época ni de que fuera mucho menos premonitorio, pero sí tal vez en el planteo ya lo pensaba como algo que fuera más permeable a anécdotas que me contaban, digamos, mi grupo de amigos. Por ejemplo, la historia del robo del pollo. ¿Qué te vas a comer, peluca? ¡Corre, corre! ¡Corre! Y habían sido testigos de esa situación, de un tipo que se robaba un pollo en un restaurante y la verdad que me parecía desopilante, y bueno, eso fue como el origen que termina quedando en la escena del robo del pollo en Quilmes, ¿no? Producida por Marcelo Tinelli, dirigida por Bruno Stagnaro, director de la película Pizza Birra Faso de 1998, y protagonizada por Rodrigo de la Serna. La serie cuenta la historia de Ricardo, un joven en crisis que no estudia ni trabaja y no sabe qué hacer con su vida. Lo que tenía claro es que me interesaba que el texto fuera dicho de la manera más natural y realista posible, pero un poco la decisión fue tratar de corrernos del típico registro televisivo, digamos, en que los textos estaban un poco más declamados, y tratar de darle espacio para que eso se torne más real. El pollo del capo acá, loco. Viene aquí el más capito, loco, ¿entendés, loco? Pero ustedes... ¿Vos querés ser más capito? ¿Sabes o no sabes lo que es el más capito, loco? El más capito. ¿Y, loco? ¿Mascá o no mascá, loco? Decí de frente. La historia transcurre durante el año 2000, en una casona avenida Menos en la ciudad de Buenos Aires. La serie resulta en un retrato de época, premonitorio de lo que terminó estallando un año después, en diciembre de 2001. Flaco, ¿no te sobra una moneda que me puedas bancar para el bondi? Tratar de absorber, digamos,
un poco la atmósfera de los lugares y también ser muy permeables a lo que íbamos encontrando a medida que íbamos avanzando en el proceso. Porque por ahí se dio una situación que por un lado fue caótica, pero por otro lado fue muy enriquecedora, y es que empezamos el proceso de producción sin tener prácticamente escritos los libros, teníamos 3 libros escritos. ¿Quién? ¿Quién es el más poronga en este conventillo de mierda? ¿Quién? Yo soy el más poronga, yo. Además de un muy joven de la Serna, en Ocupas brillan Diego Alonso, Ariel Staltari y Franco Tirri, en los papeles de Pollo, Walter y el Chiqui. En su primer año por la pantalla de Canal 7, Ocupas fue un éxito de audiencia y crítica. Bueno, chicos, yo creo que me voy a ir yendo. Anda máquina, no, nadie te detiene. Yo lo veo hoy y la verdad que te diría que son las cosas que más me gusta porque siento que es exactamente lo que fuimos a registrar. Esa atmósfera, esa libertad, o sea, esa desfachatez de simplemente intentar captar una noche de un grupo de amigos hinchando la bola. Y bueno, eso fue uno de los objetivos y creo que visto desde el hoy es lo que más me reconforta, digamos, ¿no? La serie se repuso en 2001 y en 2002 y 2005 volvió a emitirse, primero por América y después por Canal 9. ¿De dónde lo sacaste este atrevido? Yo soy el poronga, loco. Se hacen los locos, lo quemamos a todo, hermano. ¿Eh? ¿Qué pasa acá, loco? El poronga muerta sos. Mirá, sucio. Pedazo de pancho. Si a vos no te da la nafta, pedazo de gil, atrevido. ¿Qué vienes a sacar fierro acá? En 2021 pasó a ser parte del catálogo de Netflix, en una versión remasterizada y con nuevas canciones a cargo de Santiago Motorizado. La llegada al sistema de plataformas de streaming no solo le permitió conquistar nuevas generaciones de fans en el país y en el exterior, también demuestra que a 22 años de su estreno, la serie no ha perdido su vigencia. Ahora te vamos a presentar una sección nueva a la que le llamamos Coral de la Democracia. Coral porque es precisamente eso, un coro, una multiplicidad de voces a las que hemos venido entrevistando la producción, el equipo periodístico de este programa, para hablar de las cosas específicas que tienen que ver con los informes que ya venís viendo, pero también les hemos preguntado 2 cosas muy específicas que tienen que ver con la democracia, y esto es lo que responden. La democracia, yo creo que básicamente, en cuanto a lo ideal, una democracia ideal es obviamente el gobierno del pueblo para el pueblo. Hace una esencia y una forma de vida. Sin democracia hay muerte, hay oscuridad, hay discrecionalidad, hay falta de legalidad, no hay garantías, hay miedo. En un sistema donde gobierna la mayoría, esta forma que nos hemos dado los argentinos de desarrollar la democracia hace que las minorías participen de buena gana de la democracia. Vivir en una sociedad en donde tus derechos valgan, en donde se pueda ejercer la libertad de elección. Para que el pueblo pueda expresarse, pero para eso tiene que haber democracia en serio. Nos hace una señal que es más grato vivir. Quiero decir, esto va más allá hasta de las miradas ideológicas, creo yo. Tiene que ver con tener una vida con mayor felicidad. Es un sistema de vida en común que nos organiza como para que todos tengamos los derechos básicos de la existencia. Es muy importante para fortalecer la democracia cumplir también con la materialidad de la democracia. Para poder cumplir esto de ser más iguales, de ampliar derechos. La protesta popular, el reclamo, el pueblo. Eliminar el discurso bélico en la discusión política. Esto de vuelta, mi enemigo o mi amigo, esto de estamos los buenos y allá están los malos. Cuando pensamos en democracia, lo más lineal es, más allá de estas libertades, pensar en el derecho al voto, en la posibilidad de que ese voto vale, no es cualquier cosa. La profundización de la democracia tiene que ver con la participación popular. Sí o sí. La participación ciudadana es fundamental para la democracia. Estos son resultados que la democracia tiene que ir dando para poder fortalecerse.
Si querés volver a ver el programa o lo querés ver entero por si lo agarraste empezado o querés revisar alguno de los informes, no te olvides de que están los informes y el programa entero en las redes de la TV pública. Ahora llegó el momento de, si no hiciste trampa y lo googleaste antes, de revelar quién es la autora de esta frase misteriosa que elegimos hoy, una frase que fue pronunciada el 5 de junio de 1991. Fue esa señora que estás viendo ahí atrás, se llamaba Norma Pla, era militante y dirigente jubilada, obviamente que estaba a la cabeza del reclamo de los jubilados por las pésimas condiciones en las que estaban viviendo en aquel momento, 91, recuerden, Carlos Saúl, Domingo Felipe Cavallo, y precisamente por eso la recibió el entonces ministro de Economía, Domingo Felipe Cavallo, y ella le hizo todo el planteo y Cavallo se emocionó porque dijo que le hacía recordar a su padre. Entonces en ese contexto Norma Pla le dijo entero: no llore, señor ministro, no llore, tenga fuerza para defender a su padre. Adivinen ustedes si, a pesar de haberse emocionado, Cavallo se hizo eco de los reclamos. Spoiler, es obvio. Domingo Felipe, lágrimas de cocodrilo, Cavallo. Nos vamos ahora a nuestro sector de fechas, a aquel momento que elegimos para destacar algunas de las cosas que han ocurrido en nuestra historia y que tienden a caerse por las grietas, pero nosotros pensamos que vale la pena que las refresques o que las descubras si no las conocías. 15 de junio de 1988 se realiza la primera edición de la Bienal Internacional de Esculturas en la ciudad de Resistencia, en Chaco. Esta muestra que nació como una competencia de esculturas al aire libre y que hoy convoca a artistas de todo el mundo y es una de las actividades culturales más importantes de aquella ciudad. El 11 de noviembre de 2011, las cataratas del Iguazú son declaradas una de las 7 maravillas del mundo. Este parque, el Parque Nacional Iguazú, ya había sido declarado por la UNESCO en 1984 como Patrimonio Natural de la Humanidad. Un 9 de noviembre de 2019, Colón de Santa Fe juega su primera final internacional por la Copa Sudamericana contra el equipo ecuatoriano Independiente del Valle. El partido se jugó en el estadio La Nueva Olla en Asunción, Paraguay, a donde asistieron más de 40.000 sabaleros y fue recordado por un show inolvidable de los Palmeras y lamentablemente porque los santafesinos perdieron 3-1. El 14 de julio de 2010, la provincia de Chaco declara como oficiales a las lenguas Com, Mocoit y Wichi. Esto fue fundamental porque permitió que se produzcan publicaciones bilingües, diccionarios, que empezara a haber en el ámbito judicial peritos traductores y también que se creara una tecnicatura para intérpretes en lenguas indígenas para los ámbitos de la justicia y la salud. 5 de mayo de 2020, la ANMAT aprueba el Covidar, este primer kit nacional para testear anticuerpos contra el coronavirus. El test serológico para detectar si alguien está o estuvo contagiado fue desarrollado por científicos de la Fundación Instituto Leluar, liderado por Andrea Gamarnik. El 21 de enero de 1996, Soledad Pastorutti se presenta junto a su hermana en el Festival de Cosquín. Ese año se llevaría 2 premios, el Premio Revelación y el Cosquín de Oro, y poco tiempo después lanzaría su disco debut, Poncho al Viento, que sería un éxito inmediato. Vieron que está bueno recordar este tipo de fechas, recordar maravillas como lo del kit de testeo para el coronavirus, una de las tantas maravillas que generó la ciencia argentina en los últimos años. No te pierdas la semana que viene porque va a estar acá alguien a quien Adrián Paenza, que de esto sabe mucho, pero mucho, llamó y sigue llamando el Messi de la ciencia, el Messi de la ciencia argentina. Alberto Kornblit va a estar con nosotros acá en 40 años de democracia la semana que viene. No te lo pierdas. En una semana volvemos con más democracia.